conflicto de intereses. Hay conflicto de intereses. El Señor quiere bendecir a su pueblo con una restauración. Ese es el grande interés del Dios de amor, del Dios de toda gloria. Que experimente su presencia y su gloria Shekinah allí en su templo. Para restaurar el templo, para restaurar los muros, para una adoración genuina. El Señor, mis hermanos, ese es su interés. Pero el hombre también tiene sus propios intereses en esta tierra. Tiene su propia voluntad en esta tierra. Y ahí se hace el conflicto de intereses. Ahí vemos las prioridades, la prioridad del Señor y nuestras prioridades. Y dice en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de reedificar la casa de Jehová. Ahí viene este conflicto. Ageo da esta primera palabra en ese tiempo de que habían regresado a Jerusalén hace 18 años atrás. Pero la obra de la reconstrucción del templo tuvo que estar inactivo por los últimos 14 años. La obra comenzó de una forma gloriosa con Zorobabel y se encuentra escrito en Esdras capítulo 3 y el versículo 10. Cuando se comenzó aquella obra, la obra comenzó de manera gloriosa para la reconstrucción del templo. Porque dice la palabra de Dios en Esdras 3, 10 y 11. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, los puros cimientos, pusieron, todavía no estaba el templo, solo cimiento, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, música, alegría, gloria. Un inicio con fervor, un inicio con mucho ánimo. Los cimientos y el altar del holocausto ya estaba allí. Ahora vamos a alabar, ahora vamos a honrar con música y con salmos. Lo que no podíamos hacer en Babilonia, cuando colgamos nuestras arpas junto a los ríos de Babilonia. En tierra extraña no podíamos cantar. Ahora ya estamos aquí entre los escombros, estamos poniendo el cimiento, estamos tomando decisión de una restauración del pueblo, una restauración de nuestra vida. Pero no es fácil, pero tampoco es imposible. El Señor lo puede hacer. Es su obra, Él lo comenzó, Él lo va a terminar, y el propósito del Señor al darnos su salvación es para la honra de la gloria de su alabanza. Eso es lo que dice su palabra. Para eso Él nos salvó. Pero aquí se puso difícil y se desanimó el pueblo. Y dicen, no ha llegado el tiempo. Aquí, a pesar de ese comienzo glorioso que cantaron, como dice aquí, con trompetas, con címbalos, según las ordenanzas de David, rey de Israel, dice, y cantaban, y alababan, y daban gracias al Señor, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel.
todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Grande es su misericordia sobre Israel. Ellos estaban viviendo por experiencia propia que grande es la misericordia del Dios de Israel, que estaba cumpliendo su palabra de volverlos otra vez a su tierra prometida y volver a construir el templo. Ellos estaban mirando de primera mano cómo el Señor en su soberanía despertó el espíritu del rey Ciro, cómo el Señor por su soberanía despertó el espíritu de Zorobabel, como el Señor le dio a un hombre diligente en la ley de la palabra del Señor, se lo dio a Israel por medio de Esdras. También allí estaba Nehemías, ahora es Ageo. Ellos estaban muy contentos cuando llevaron, pero se detuvo la obra por muchos años. Los últimos 14 años el templo estuvo inactivo, porque no es fácil. A pesar de ese comienzo glorioso, mis hermanos, hombres que regresaron de Babilonia desalentados, y allí vemos que ellos estaban desalentados y pararon la obra del Señor por una falta de enfoque, por una falta de visión. Cuando Ageo profetizó, los cimientos del templo fueron echados y el altar fue reconstruido, pero el templo aún no estaba reconstruido. Entonces pararon. Y aquí el Señor, en el versículo, dice allí, en el versículo 3, así, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Pero aquí hay algo en donde nosotros vemos, mis hermanos, cuando la palabra del Señor a través del profeta Ageo usa un término de desagrado del Señor, cuando paró la obra de restauración. Y en esa palabra de desagrado está en el capítulo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, él no dijo mi pueblo, usó la palabra este pueblo dice, el pueblo de Dios, los ciudadanos de Jerusalén, se dijeron a sí mismos: no es aún el tiempo para estar en la obra del templo. Y habían muchas razones que parecían buenas por la cual se detuvieron, porque la obra de la reconstrucción era difícil, muy difícil. Entonces aquí hay conflicto de prioridades, ¿sí? La tierra estaba desolada. Fíjense nada más lo que ellos estaban enfrentando para la restauración. Tú sabes lo que es restaurar, que el Señor tiene que restaurar a su pueblo, a una iglesia donde su Espíritu Santo esté como un fuego que consuma al creyente, una adoración genuina en el Espíritu, en su presencia, y que se palpe ese amor entre
los unos y los otros, ese amor por las almas perdidas, ese amor por los siervos del Señor, ese amor por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ese amor por el precio que Él pagó por nuestros pecados. Es difícil porque hay conflictos. Aquí el trabajo era arduo. Ellos no tenían a estas alturas ya mucho dinero. Ellos sufrían, fíjense, sufrían fracasos de la cosecha y había sequía, porque ellos abandonaron la restauración de la adoración y pusieron en primer lugar sus casas adornadas. El Señor los trajo de Babilonia, pero el propósito era restaurar primeramente la prioridad, y así debe de ser, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente las cosas que le agradan a tu Señor y Salvador. Buscad primeramente las cosas espirituales, y todas las demás, Él lo dice, Él lo promete, que vendrán por añadidura. Él no miente, porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Él es verdadero, Él es fiel a su palabra. Y aquí vemos que habían enemigos a su alrededor que se resistían a la obra. Eso lo encuentras en Esdras capítulo 4. Había mucha oposición. Había que restaurar las murallas. Hubo oposición, sí. En Jerusalén, las murallas, mis hermanos, sí, al pueblo de Dios. Defendían al pueblo de Dios, mis hermanos. Y al mismo tiempo esas murallas en Jerusalén defendían también el santuario. Esas murallas que se querían reedificar, porque esas murallas eran como defensa. Esas murallas rechazaban los asaltos del enemigo y ofrecían seguridad a los habitantes de la ciudad. Esas murallas, cuán importantes son. También nosotros, aunque el Nuevo Testamento no nos habla de murallas espirituales, no, pero sí nos habla de una armadura que protege el templo de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, anda buscando a quien hacer caer, anda buscando a quien derribar. Por eso, la armadura de Dios es una defensa para nosotros. Eso nos ayuda a rechazar los asaltos del enemigo, como lo eran las murallas de Jerusalén. La armadura de Dios nos da seguridad, nos protege la mente. La armadura de Dios, el yelmo de la salvación. Cuánto necesito que el Señor, con su Espíritu Santo,
lo escriba en la tabla de mi corazón, lo escriba en mi alma, lo escriba en mi mente, esa gran salvación que el Señor Jesucristo pagó por mi pecado, esa gran salvación que Él me dio de la condenación eterna y que gloria a Dios resucitó de los muertos, me da seguridad de salvación y necesito el yelmo de todo lo que involucra en la salvación eterna. Ese es como un muro, una fortaleza del Señor, como lo es el escudo de la fe. Esa fe que proviene únicamente por medio del poder de la palabra de Dios. El que convierte mi alma, el que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios que es como un martillo que quebranta la piedra. De ahí viene la fe. Necesitamos nosotros también restaurar nuestra vida y no es fácil. El propósito mayor del pueblo, mis hermanos, aquí en la época del retorno, del post-exilio, el propósito mayor era de que el pueblo recuperara su identidad como personas de fe, que recuperaran su identidad como personas de que conocen al Dios único y verdadero, de que recuperen su identidad, de dónde vienen, que su Dios es el mismo Dios del huerto del Edén, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso Moisés se le fue dado el libro de Génesis a los israelitas también, para que conozcan su identidad, de dónde vienen y para dónde van. Allí se encuentra Abraham, Isaac y Jacob. Cuán importante, mis hermanos, es volver a recuperar esa identidad que como persona nos identifica, nuestra fe. Aquí vemos, mis hermanos, que nuestra fe es muy importante. Así que aquí comenzaron los conflictos en el tiempo del profeta Ageo. Y decía el pueblo: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Ese mal pensamiento, ese dardo de fuego del enemigo que pone malos pensamientos, que quiere detener la obra del Señor, que quiere retener la restauración del pueblo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba llegando la hora de entregar su vida en la cruz, y le da y les declara a sus discípulos que Él va a sufrir, que Él va a ser azotado, que Él va a pagar ese precio y va a morir crucificado, en donde se encontraba la victoria sobre el pecado, la victoria sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, donde se encontraba la victoria sobre el sepulcro. Pedro le dice: Señor, no lo hagas. Pedro le dice: Señor, tú no puedes hacer eso. Un pensamiento inyectado hacia la mente de Pedro, y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No es tiempo. Ese pensamiento, este pueblo dice:
No es tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de lo terrenal, es tiempo de mis prioridades, es tiempo mío. No tengo que invertir tiempo en la obra de Dios. Y el Señor lo oyó y vio el corazón del pueblo desanimado. Y había mucha razón de estar desanimado, porque mira todos los sufrimientos y fracasos de las cosechas, y había sequía también, no había mucho dinero y hasta el trabajo disminuyó. Y aquí vemos que el pueblo hizo que su excusa se escuchara que estaba muy bien. Su excusa como que lo maquillaron espiritualmente, diciendo: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. O sea, ellos no podían hablar en contra de la idea de construir el templo, así que hablaron en contra del tiempo. No es tiempo. En contra del tiempo, no es tiempo. La excusa: no es el tiempo de Dios para reconstruir el templo. No es tiempo todavía de levantarme a leer la palabra de Dios. No es tiempo todavía de pagar ese precio de la oración. Todavía no es el tiempo. Aquí, debido a esos grandes problemas y obstáculos en contra de la obra de Dios, el pueblo de Dios comenzó a racionalizar y a decidir que no era el tiempo para realizar la reconstrucción, porque era difícil. Así que ellos, quizás al decir que no ha llegado el tiempo,